Bienvenidos a esta edición de Adopta en Vivo como parte del Servicio Social por la Conservación de la Biodiversidad. En esta ocasión estamos y en el marco, también en el marco del septiembre, mes de los océanos. Estamos muy complacidos de arrancar con ustedes en una serie de temas de interés. En el caso específico del día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de los arrecifes de coral, ¿verdad? Y lo más interesante del caso es que vamos a tener la visita, mejor dicho, las anfitrionas que nos van a estar acompañando. Están acá presentes, bueno, van a estar conectándose en breve. Se trata de estudiantes de biología, acá de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, eh, que tienen por objetivo el tema de los arrecifes de coral. Ellas nos explicarán entonces qué son los arrecifes de coral, nos comentarán cuáles son las principales amenazas, qué podemos hacer para ayudarlos, en fin, un tema muy interesante y seguro va a ser de interés para todos. Ellos también tienen un invitado especial, vamos a ver si ya se están involucrando o incorporando a esta transmisión para que puedan entre todos entonces ser parte de este tema tan interesante en septiembre, mes de los océanos. Para los que no saben, la Asociación Adopta el Bosque Panamá es una de casi 60 o poco más de 60 entidades que somos parte del comité del mes de los océanos, que incorpora a diferentes organizaciones sin fines de lucro, diferentes organizaciones no gubernamentales, al igual que entidades del gobierno, academia, ciudadanos particulares, que todos nos ponemos de acuerdo para celebrar en septiembre el mes de los océanos. De hecho, vamos a tener una serie de actividades que están relacionadas con esta celebración. Los océanos definitivamente son ecosistemas extremadamente valiosos. De ellos dependemos mucho para la regulación del clima, para regular también el tema. Tenemos también alimentos. Cuántos de nosotros no nos encantan los ceviches, nos encantan los peces, los pescados, pues filete de pescado bien rico. Y nos encanta también disfrutar de estos ecosistemas en su entorno natural. A los que nos gusta hacer snorkeling o aquellos que tengan la oportunidad de hacer buceo, ¿verdad? Con tanque o apnea, ciertamente van a estar muy interesados en conocer de estos ecosistemas. En fin, vamos a ver si ya se nos van incorporando. Bienvenidos a todos los que son parte de esta transmisión. Por favor, tengan a bien presentarse o decirnos desde dónde nos están sintonizando para que sean para que se involucren, ¿no? en este tema. Vamos a comentarle aquí a los chicos que ya estamos en línea para que puedan incorporarse nuestras anfitrionas a esta transmisión en vivo, Adopta en Vivo, ¿verdad? Sobre el tema tan interesante que es los arrecifes de coral. También les comento un poco para que sepan que esta serie especial que estamos realizando todos los miércoles al mediodía con diferentes temas de interés es posible gracias a una alianza que tenemos en Adopta Bosque junto con la Universidad de Panamá, específicamente la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá, en donde mantenemos un programa de servicio social por la conservación de la biodiversidad que nos permite entonces hacer estas alianzas o estas interacciones. Los chicos, como parte de su servicio social, han estado realizando diferentes jornadas de concienciación, educación ambiental, reforestación. Vamos a estar haciendo una limpieza de playa el próximo sábado 16 de septiembre. Están todos cordialmente invitados. Y también son responsables de realizar diferentes webinars o capacitaciones con temas de gran interés para toda la población. Así que los invitamos para que nos acompañen todos los miércoles, justo a esta hora, a mediodía. Así que mientras ustedes disfrutan de su almuerzo o están en su descanso, tengan la oportunidad de acompañarnos y conocer de diferentes temas de interés. Así que vamos a ver si ya las chicas ya están acá o todavía no están incorporadas. Si no, me va a tocar a mí arrancar con los temas de los arrecifes de coral. Bien, mientras tanto, le voy a estar hablando de nuestro invitado, es el profesor Ediniel Trejos, Pimentel, con 36 años de experiencia como biólogo marino. Realizó sus estudios en la Universidad Estatal de Odessa, Mackinac,
donde obtuvo licenciatura en biología con especialización en biología marina, posgrado de biología marina, maestría en biología marina y posgrado y maestría en docencia superior. El profesor son 36 años dando licenciaturas de la especialidad, en la Universidad de Panamá, UMIP, UDELAS y Columbus University. Bien. ¿Qué son los arrecifes de coral? Vamos a tocar este tema para que tengamos un conocimiento. Bien, en Panamá existen más de 130 especies de corales. Como mi compañera lo mencionó, antes los corales se deben agrupar en una cantidad mínima de 100 para entonces así formar los arrecifes de coral. Estas formaciones de coral, que ocupan solo el 0,1% de la superficie terrestre, alberga el 25% de la biodiversidad de especies marinas, incluyendo peces, moluscos, esponjas, crustáceos, entre otros. Bien, te cedo la... Ok, como dato curioso, debo mencionar que en Panamá contamos con 770 kilómetros cuadrados de arrecifes coralinos, 754 en el Mar Caribe y 16 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. De hecho, el 81% de los arrecifes coralinos los podemos encontrar en la comarca de Munayala. Bien, vamos a ver cuál es la función del arrecife coral. Bien, como por situación estratégica entre la costa y el mar abierto, los arrecifes sirven de barrera que protegen los manglares, las praderas de hierbas marinas contra las olas y a su vez los manglares y las praderas de hierba, ¿no? Entonces, estos sirven como área de producción, crianza para nuestras especies que forman parte del ecosistema del arrecife. Así es, compañera. Y bueno, los arrecifes de coral tienen una gran importancia, como ha mencionado la compañera. Aparte de que protege el litoral, también proporcionan servicios al ecoturismo, a la pesca, ayuda mucho a los pescadores, porque en el arrecife de coral siempre se mantienen muchos peces y demás, y los atrae mucho a los peces, y esto entonces favorece a los pescadores. También debemos mencionar que, así como todo ecosistema, los arrecifes de coral son frágiles y están ahorita mismo muy vulnerables a la contaminación, al cambio climático, lo que es lo de la acidificación de los océanos, también la escorrentía de aguas, tanto de agrícolas como urbanas. Una pregunta para ti de una vez, Sí. mientras tanto. Las personas, ¿por qué a veces les cuesta pensar que los arrecifes de coral son seres vivos? A veces piensan que son piedras. Si nos puedes ilustrar un poco para sacarnos de la duda. No, no son piedras. Lo que pasa es que ellos son, como mencioné al principio, son como pequeños animales invertebrados, muy, muy chiquititos. Lo primero que hace es el pólipo, que es un animal, se adhiere por decirlo así, al fondo en la arena. Él se entierra allí y comienza a reproducirse. Entonces ahí están los pequeños animalitos que son los corales y se van adhiriendo uno al otro, entonces forman lo que es el arrecife, que son de diferentes formas, de diferentes especies. Claro, claro, sí. Entonces imagino que es por eso, porque no se mueven, son sésiles. En la mayoría de los casos es que las personas tienden a confundirlos con piedras, piedra. ¿no? Pero sí es muy importante Correcto. que seamos conscientes que están muy vivos y por Muy tanto vivos, son muy frágiles, vivos y ¿no? son muy importantes para nosotros, tanto el ecosistema marino como el terrestre. Son muy, muy importantes. De hecho, trabajan en conjunto con los manglares y nos protegen a nosotros de inundaciones, de tormentas, de un sinfín de cosas.
Entonces ahorita Ok. mismo están mucho en peligro por la contaminación. Claro, Se claro. están blanqueando, están ¿Por muriendo qué se y bueno, blanquean, compañera? Para los que no saben. es por la contaminación, más que todo, por la contaminación, ya que el mar, ¿cómo le explico? Él, por decirlo así, succiona todo lo que es el dióxido de carbono. Entonces, al ser eso, como está ahorita mismo la contaminación está muy alta, al mar absorber eso, el coral también lo absorbe. O sea que sí, Y ahí es lo, donde se va blanqueando y se van muriendo. ok. Menciona como dos conceptos ahí. El tema de que al morirse se blanquean, ¿verdad? Es cierto. Exacto. Sí, Y por otro lado, el color blanco lo constituye entonces el carbonato de calcio, me imagino, que es la estructura del correcto. Bien. así Entonces, mismo. también mencionabas otra importancia de los arrecifes, y es que están a través de sus procesos de fabricación de su esqueleto de calcio, Ujú. están capturando carbono, que es un gas, ¿verdad?, de efecto invernadero, que Correcto. puede ayudar un poco al tema del cambio climático, ¿verdad? Así que eso también es importante tenerla en cuenta para que Sí, gracias. pueda. Vamos a ver si el profesor, lo veo aquí, pero no sé por qué Aquí no hay se como conecta. unas preguntas. Ajá. El Bueno, profe está es que no puedo ver a nadie. Estamos enviando buenas la. No tardes. sé si... Aló, buenas Estamos. tardes. Sí, buenas tardes, profe. ¿Por dónde anda? Hola, profe. Te escucho perfectamente. Un Ah, placer. lo tienes entonces en WhatsApp. ¿Por dónde lo tienes? ¿En teléfono? ¿Cómo lo Eh, escuchamos? ¿Cómo me están escuchando? A ver, Sí, la escuchamos. No sé cómo ha hecho la compañera, pero lo estamos escuchando. Ah, sí, yo soy el que estoy en. Ok, súper. Arranquemos, pues. ok. Excelente. Gracias, profe. Me va a Ya dar ahora Ahora sí lo ve. sí. Ahora sí. Ok. Sofía, ahora sí me ve y me escucha. Sí, profe, se le escucha bien. Ok, buenas tardes. Placer Ajá. estar aquí con ustedes, con Adopta y con que son la organizadora del evento. Me parece muy atinado en la conmemoración del mes de los océanos. Y creo que el arranque que se ha tenido ha sido muy bueno. Ya ustedes han definido lo que son los arrecifes de coral. Son animales minúsculos, lo que usted aclaró allí, Sí, minúsculos llamados pólipos, relacionados entre sí y muy parecidos a las anémonas de mar. El hecho de que ellos sean invertebrados marinos sésiles no quiere decir que ellos sean plantas. Lo mismo que confundió en el pasado con lo que fueron las esponjas, que como las esponjas son sésiles, no se estaban incluyendo como organismos de origen animal. Los arrecifes de coral, ellos en el océano son lo que son los bosques tropicales en tierra. Ese es el equivalente. De tal manera que son de suma importancia, porque en ellos podemos encontrar una gran biodiversidad, porque aquí desde luego tenemos que comenzar hablando de la parte positiva de lo que son los arrecifes de coral. Ya usted dijo que son el hábitat de un número de especies. Entre ellas podemos mencionar cerca de 5.000 especies de peces que están asociadas a los arrecifes de coral. así Donde es. hay coral en el mundo, estamos hablando del tropical, partiendo del Ecuador. Los arrecifes de coral no los podemos encontrar por
arriba de los 25 grados de latitud norte, el trópico de Cáncer. Cuando ya yo estoy en el grado 26, 27, acercándome a 30 hacia el norte, ya empiezan a desaparecer los arrecifes de corales. De igual manera hacia el sur, hacia el trópico de Capricornio, 25 grados, en ese rango. En el mundo vamos a encontrar arrecifes de coral. Ellos son exclusivamente marinos. Ellos los vamos a encontrar en el mar. No viven en aguas dulces. Son organismos que están perfectamente adaptados a una salinidad marina, entre 25 y 40 partes por mil. En ese rango vamos a encontrar a ellos. Una temperatura, para que tengamos claro, entre 20 y 30 grados centígrados. La temperatura óptima para que ellos puedan existir está por el orden de los 26, 27 grados. Esa es la óptima, la ideal. La ideal. Ellos necesitan un substrato duro para poder anclarse. Luego que ya se forma, después de la plánula viene el pólipo, él necesita, como quien dice, enraizarse. Necesita tener un entorno agradable, que no tenga exceso de contaminantes. Moderada penetración de la luz, que no haya exceso de luz. Hace un momento, el licenciado preguntaba qué diferencia había entre cuando un coral se enferma, producto de la cantidad de contaminantes que llegan al mar por las aguas residuales, derrame de petróleo. Eso es una magnitud, esa es una razón. Se van a enfermar, van a tener manchas que pueden ser blancas, ojo, amarillas, bandas negras, y el coral poco a poco va muriendo, porque va perdiendo, se va enfermando el mismo organismo y su estructura que lo mantiene protegido, que es el exoesqueleto. Pero una enfermedad como tal, por blanqueamiento, es ocasionada por la excesiva radiación ultravioleta. Por la excesiva radiación ultravioleta. Entonces, la luz, como cada década, cada 10 años, el impacto del cambio climático va en aumento porque hay más retención de calor en el planeta, entonces eso está afectando a los arrecifes de coral. En la gran barrera de arrecife de coral de Australia, que tiene una longitud de aproximadamente 2.600 kilómetros de longitud, es la barrera de coral más grande del mundo, seguida por la barrera mesoamericana, SAM, Sistema Arrecifal Mesoamericano, que viene desde Yucatán, México, pasando por todo el Caribe, pasando por Belice, llegando a Honduras. Esta última tiene una longitud de más o menos 1.000 a 1.100 kilómetros. Sería algo menos de un tercio de la gran barrera de arrecife de coral. Bueno, ambas barreras de arrecife están siendo fuertemente afectadas por los excesivos contaminantes que se vierten a los océanos. Ese es un factor determinante. Entonces, hay que evitar eso. Hay que evitar, porque nuestro conversatorio es qué hacer para proteger los arrecifes de coral. Entonces, una de las maneras es dejar de vertir aguas residuales en la medida de lo posible a los océanos, para que las corrientes luego no las distribuyan y afecten aquellas partes donde en el océano encontramos arrecifes de coral. Y el detonante número 2 es el blanqueamiento por la excesiva radiación solar. Entonces, tenemos que prestar mucha atención porque
Ya se ha dicho que los arrecifes de coral son una barrera protectora contra catástrofes que provienen del océano hacia la parte costera y hacia el continente. Y son el albergue, refugio, hábitat de un sinnúmero de especies marinas que son de importancia para la alimentación nuestra. Entonces no podemos dañar donde se produce el alimento. Entonces tenemos que proteger. Entonces, creo que ilustrada en la sala la sobrevivencia que tienen los arrecifes de coral en este momento, de ese 100% que en un momento fue, ya lo llevamos deteriorado en un 63%. Ese es mucho. Se nos queda un 37% de corales saludables. En esa gran barrera de arrecife se está haciendo un trabajo muy fuerte. Fíjense que además de los contaminantes que hemos hablado, hay una estrella, un equinodermo, que se llama la estrella corona, una estrella espinosa. Ella está acabando, ella es uno de los impactantes del arrecife de coral más fuerte. Sumado a ello, el cambio climático, que cada día la temperatura aumenta y eso, el calor se retiene y el arrecife de coral empieza a morir de una manera más fuerte, más rápida, por lo que son los rayos ultravioleta. No sé si hasta aquí, hasta el momento, hay alguna pregunta, alguna participación. Estamos a la orden para no apoderarme yo solito de la reunión. Sí, bien. Profe, acá tenemos unas preguntas que dice que ¿dónde podemos encontrar los arrecifes de coral en Panamá? Ok, excelente. Si nosotros miramos nuestro mapa político, vamos a irnos hacia el Caribe. Y nos vamos al Caribe, empezamos en orden, porque todo es en orden. Venimos desde Gunayala. Gunayala, encontramos arrecifes de coral. Pero los corales de Gunayala están siendo fuertemente impactados por el cambio climático, por el blanqueamiento, por la excesiva radiación solar. Encontramos arrecifes de coral en Colón. En Colón encontramos arrecifes de coral. ¿Qué ocurre en Colón? Han habido 2 derrames de petróleo, estimada concurrencia. Un derrame de petróleo en 1968 en María Chiquita. Se vierten 3,2 millones de litros de crudo, afectando los arrecifes de corales en Colón, las praderas de talasia, los bosques de mangle y toda la biodiversidad que encontramos en esos 3 ecosistemas marinos costeros. Ese es uno, en el 68. 22 años después, en María Chiquita, 1968, hay otro derrame de petróleo, otro accidente en María Chiquita, en donde se vierte 8,6, casi se triplicó el volumen, 8,6 millones de litros de crudo, afectando los mismos 3 ecosistemas: arrecifes de coral, pastos marinos o fanerógamas marinas, bosques de mangle y toda la biodiversidad que encontramos allí. Gunayala, Colón, Bocas del Toro. En Bocas del Toro es la otra parte del Caribe donde nosotros encontramos arrecifes de coral. En el Pacífico oriental tropical vamos a encontrar aquí en el Golfo, en Taboga, Taboguilla, que dicho sea de paso, esos parches que quedan están siendo muy fuertes afectados. Encontramos en Azuero, en Isla Iguana, vamos a encontrar arrecife de coral. Vamos a encontrar la barrera de arrecife de coral y los corales en el Pacífico tropical
panameño vamos a encontrar uno de los arrecifes más grandes que están ubicados en Coiba, en Coiba. ¿Ok? Entonces, ese sería más o menos la radiografía de los corales en nuestro país. Están concentrados hacia la parte del Caribe y en los puntos que hemos explicado hacia la parte del Pacífico. Tenemos una gran biodiversidad de especies en Coiba, pero ya, muchachos, Coiba no es lo que era Coiba, escúchese bien, cuando era penitenciaria. No es lo mismo. Y cada año que transcurre, que pasa, el impacto y el deterioro de los arrecifes de coral en Coiba cada vez es mayor. Muchos turistas van a Coiba sin tener una preparación de cuál debe ser nuestro manejo, nuestra conducta cuando estamos en los arrecifes de coral. Nos estamos deteriorando por la movilización de la gente sin previa situación para llegar a ese punto. Profesor, saludos, buenas tardes, acá Berguido Adopta. Profe, ¿pudiera elaborar un poquito más sobre ese tema de cómo el turismo descontrolado puede afectar a los arrecifes coralinos? Sí, con muchísimo gusto. Imagínese usted que llegamos 5 grupos distintos a Coiba este fin de semana. Entonces, cada grupo, vamos a decir que tiene X cantidad de personas. El problema es el siguiente. Yo soy el responsable del grupo número 1. Yo no he capacitado. ¿Cuál debe ser la conducta de los que se mueven contigo en Coiba? Como el arrecife, eso, y luego vamos a dejar el arrecife cuando nos retiremos impactados. ¿Por qué? Porque vamos a querer manipular, utilizando algún tipo de arte de pesca, arpón, sin saber de cómo utilizarlo. Y hay otro dato importante que muy poco se conoce, que es, ponga que hay 100 personas en el arrecife de Coiba y se quieren sumergir en el agua para explorar lo que hay en el coral. Pero los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares contienen una sustancia oxibenzona. Esa sustancia el agua la extrae. El agua de mar la extrae. Y al extraer esa sustancia se va a precipitar, queda en la columna del agua y luego se precipita. Y va a afectar los pólipos. Los pólipos es como ustedes ven ahora mismo aquí en los dedos míos. Es la parte viva del coral que sale de la estructura sólida. Entonces, aquí hay una relación con un alga que se llama zooxantel. Entonces, esa sustancia va afectando, inhibe la reproducción coral. Lo afecta sin la gente tener conocimiento del impacto que vamos a dejar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nadie está diciendo que ahora no podemos ir a los arrecifes de corales. Claro que sí hay que hacerlo, pero tenemos que ser muy celosos, porque lo que queda de arrecifes de coral ya es muy poco, y lo que queda hay que protegerlo y hay que, como le digo, tener mucho cuidado de todas las fallas que hemos tenido y no cometer una sola más, una sola falla. Los arrecifes de coral no aguantan un golpe más, no lo aguantan. Entonces eso va a crear que los corales no se reproduzcan naturalmente y van a morir, porque lo que va a quedar entonces es la estructura sólida, que luego se convierte en un escombro, pero como tal, el invertebrado marino, que es el pólipo, muere, impactado por esa sustancia química. No sé si la aclaré, licenciado. Cómo no, profe, gracias por la aclaración. Y en esta misma línea sobre el impacto, o sea, porque el turismo puede ser
un enemigo, pero puede ser también un aliado, ¿no? Pero hablando de los impactos negativos que puede tener el turismo sobre los arrecifes, ¿qué podemos decirle a aquellas personas que se paran, se posan a descansar encima de la formación rocosa de los corales? ¿Eso será nocivo o da igual porque es una piedra? ¿Cómo es el asunto? Cuéntenos. Es correcto, porque como al principio escuchaba de que la gente piensa que el coral es algo, es un mineral, es como una roca, cosa que no es así. Entonces, a ver, la carencia de docencia en el tema hace que las personas actuemos de esa manera, pensando que es una roca, me trepo ahí y empiezo a dibujar cositas en la roca, no sabiendo que es como si lo hicieran en el esqueleto de uno. El esqueleto de uno que está constituido de carbonato de calcio, o cuando la gente se pone a marcar los árboles tienen células vivas, ellos son sensibles, entonces desde luego que eso va a afectar. Por eso yo, si tuviera que recomendar a las compañías de turismo, quiero que hayan más compañías de turismo, pero que lo hagan de la manera más colaboradora, más científica posible, orientando. Sabe que es difícil controlar, le digo a los estudiantes, es difícil controlar un aula de 20, 15 estudiantes que los muchachos saben que tú al final lo tienes que evaluar y es difícil. Ahora imagínese usted con un grupo de turistas que ellos te están pagando, ellos hay que primero capacitarlos, contar con esos permisos, que las autoridades regentes sean los garantes de que en efecto eso se ponga en práctica, porque en Coiba está la presencia de mi ambiente. Entonces, Juan Pérez es el organizador de la actividad que va hacia Coiba, ¿ok? Entonces, si ya usted tiene el documento con las pautas establecidas, que se capacitó a esa gente para que sea conocedor que las estructuras de coral son muy sensibles y que no podemos estar, digamos, haciendo actividades que no son agradables para ese tipo de ecosistemas. Hay que tener cuidado en esa parte. Mientras más educados vamos al arrecife, menos lo vamos a impactar. Menos lo vamos a impactar, lo vamos a proteger, lo conocemos y lo protegemos. Porque eso del químico que nos ponemos en el cuerpo para protegerlo de los rayos ultravioletas, eso se queda en el agua, porque el agua de mar te la quita. Usted ve que cuando usted está en la playa, por ejemplo, y usted llegó a las 9 de la mañana, pero usted se va a las 5 de la tarde, porque usted quiso todo el día quedarse allá. Usted dice, bueno, me puse el bloqueador solar cuando llegué, pero es la 1 de la tarde y ya eso se fue, porque el agua de mar se lo quitó. Entonces usted vuelta y se pone para cubrirse el resto de las horas que usted va a quedarse en la playa. Pero usted se sumerge de nuevo y de nuevo el agua de mar se lo va a quitar. Y eso, usted se retira, pero eso se queda ahí en el ecosistema. Y eso se va precipitando poco a poco. Acuérdense que por densidad, eso se va al fondo porque es más pesado que el agua. Y entonces va sobre el arrecife de coral. Ahora cuando me hagan otra pregunta, les hablo entonces para la parte del Caribe. Voy a concretar Profe, disculpe, señor Guido, es que están llegando unas preguntas aquí a lo que es el live. ¿Me escuchan? Correcto, adelante, escuchamos las preguntas. Preguntaron que cuál es la alimentación y qué tiempo dura en formarse lo que es el coral. Ok. Los corales, ellos tienen en sus pólipos, ellos tienen unas células urticantes, unas células que pican, que crean quemazón. Por eso ellos pertenecen al filum Cnidaria, porque tienen unos nidocitos que son como unos arpones que inyectan veneno. Entonces, con ese veneno, ellos atrapan sus presas. Utilizan ese veneno que está en los tentáculos arriba, como en la yema de los dedos,
Entonces, cuando ellos se sienten amenazados, estresados, utilizan ese veneno que está en las células que se llaman hematocitos para adormecer la presa, atrapar la presa. Y la llevan por su única cavidad que tienen, que es la cavidad gastrovascular, incorporan un pez pequeño, un calamar, cualquier pez no tan pequeño tampoco lo inhiben, lo traen, y gracias a que en esa cavidad gastrovascular, porque acuérdate que ellos son animales bilaterales, son animales simples, porque ellos todavía, acuérdate que después de ellos vienen los moluscos, vienen los equinodermos y así sucesivamente. Entonces ellos no tienen un sistema digestivo completo, tienen una cavidad gastrovascular. Cuando la presa entra, que fue paralizada por los nematocitos, la introduce en la cavidad gastrovascular, un ducto, y en esa cavidad hay unas enzimas digestivas que van a digerir lo que acaban ellos de incorporar. Esa es una forma de alimentarse. Y la otra forma, acuérdate que ellos tienen en sus pólipos un alga que se llama zooxantel, y entonces la zooxantel les produce a ellos alimento directo, carbohidratos, porque como es un vegetal, el alga es productor primario, entonces va a producir alimento, carbohidratos. Pero estamos entendiendo que el arrecife de coral es como un ser humano, es como un bebé. Cuando un bebé nace, tenemos que darle, cuando nosotros fuimos bebés, nos hubiese gustado que nuestras madres nos dieran toda la protección a vida y por haber, para que nosotros fuéramos niños más saludables, menos enfermizos. Pero si la condición no es favorable, entonces nos vamos a enfermar, porque el ambiente no está al acorde, porque estamos desarrollando nuestra defensa, porque estamos recién nacidos. Acuérdate que estamos hablando de un invertebrado marino, entonces él es vulnerable, entonces hay que protegerlo. Para formarse, la otra parte de la pregunta, para formarse, ustedes pueden hacer la pregunta de 4 en 4 si quieren, que yo la capto de una vez. Para formarse, el coral, cuando nace, acuérdate que los corales se pueden reproducir sexual y asexualmente. Sexual, liberamos los gametos al agua, el óvulo y los espermas. Eso se fecunda. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo es eso? Si estamos diciendo que el arrecife es fijo, claro que sí es fijo, pero cuando es en su estado inicial de vida, forma una larva que se llama plánula. Ella es pelágica, ella nada en la columna de agua y buscando un sustrato fuerte para adherirse. Pero primero soy parte del zooplancton. Arriba en la columna de agua. Soy pelágico porque me muevo. Acuérdate que tienen dos formas. Una forma medusoide y una forma pólipo. Cuando soy pólipo es que me voy al fondo, me adhiero. Y cuando ya estoy adherido en el fondo, se va formando como un brote, como una yema, una gemación, y ese brote va creciendo y ¡pap! Se desprende. Se desprende del pólipo madre. Y al desprenderse, él se fija, crece, libera gametos al agua y eso se hace cíclico. Eso se hace cíclico. Pues estamos hablando de meses para formar el pólipo, de todo el ciclo. Pero él tiene que tener las condiciones necesarias para poder formarse. Me reproduzco sexualmente, si no tuviesen ellos la capacidad de reproducirse asexualmente, no hubiese coral en el planeta. La naturaleza es sabia. Lo que a veces somos no sabios somos nosotros, a pesar de que somos los intelectuales. Cualquier otra pregunta a la orden. Gracias, profe, nos está educando mucho.
Profe, otra pregunta que no sé si ya le hicieron porque acuérdense que me salí del live que la señal me estaba molestando un poco. Era ¿cuál es Ok, el arrecife más grande que tenemos en Panamá y dónde lo encontramos? ok. Creo que Lombardo me la había formulado y la contestamos, ¿verdad? Ok, los arrecifes Ok, en Sofía, sí. Acá lo tenemos, Gunayala, Boca del Toro hacia la parte del Caribe. Hacia la parte del Pacífico tenemos un gran arrecife acá en el Pacífico Oriental Tropical nuestro, en Cuba. Azuero, estamos hablando de Isla Iguana, toda esa área de ahí. Y venimos al Golfo de Panamá, aquí en Taboga, Taboguilla, algo nos queda aún. Acuérdate que aquí hay mucho movimiento de botes, hay mucho liqueo de petróleo y hay mucha afectación de los arrecifes. Lo que quedaba, ya queda muy poco aquí mismo en el Golfo. Bien, profe, la pregunta que sería es, ¿por qué se considera que el Caribe es más apropiado para los corales? Ujú. Esa es una pregunta muy genial, muchachas. Me agrada que me pregunten cosas que me pongan a pensar. Escuchen bien, el Caribe es un mar, el Pacífico es un océano. Las condiciones que hay en el Caribe que permiten que los arrecifes de corales estén más tranquilos, es como cuando usted está en su casa después de una jornada de trabajo, que usted goza de toda su tranquilidad, que usted cerró sus puertas de madera y de hierro, usted se siente segura, aunque a veces un poquito inseguro, pero estamos seguros. ¿Qué sucede en el Caribe? En el Caribe no hay afloramiento. Eso quiere decir que la temperatura y la salinidad va a ser constante. Óigase bien, va a ser constante los 12 meses del año. No va a haber variación, no va a variar. En el Pacífico, como hay afloramiento, los meses de enero, febrero, marzo y parte de abril, estos primeros meses del año, el agua de mar está muy fría porque vienen unas corrientes que emergen del sur, porque las aguas cálidas fueron desplazadas por los vientos alisios y paralelamente emergen aguas que provienen del sur, ricas en nutrientes y muy frías. Entonces la temperatura baja. Acuérdate que dije que el coral no puede vivir en temperaturas que bajen de 20 grados. Bueno, la temperatura en el Pacífico nuestro, en enero, febrero, marzo, baja a 18 grados. Eso crea una afectación al arrecife. Y como emergen muchos nutrientes, la salinidad se dispara. En el Caribe no, es constante porque no hay afloramiento. En el Caribe no hay fenómeno del Niño. En el Pacífico sí hay fenómeno del Niño. Van dos, tres. La plataforma continental del Pacífico es muchísimo más extensa. Ojo a esa. La plataforma continental del Pacífico es muchísimo más extensa. Yo voy a encontrar agua profunda sobre los 200 metros. En el Caribe, la plataforma y en el Pacífico encuentro mareas altas que van a estar por el orden de los 18 pies. 18 pies. Estamos hablando de unos 5,8, 5,5 metros. Muy alta. Y los aguajes que se están dando en esta época. ¿Qué pasa en el Caribe? Que como la plataforma continental es reducida, la amplitud de marea es baja, si acaso 2 pies. Por lo tanto, el embate de la ola no lo va a afectar, o sea, físicamente no lo va a afectar. Por eso ellos en el Caribe son más tranquilos. Y otra cosita que no me la preguntaron, pero que va casada con esa pregunta, es que los arrecifes de coral, ellos van a crecer anualmente de 0,5 a 0,8 milímetros, lo que es algo menos que 1 centímetro. En el Caribe más, por las condiciones que les favorecen. Pero en el Pacífico ellos crecen cuando mucho 0,5 milímetros, es decir, la mitad de 1 centímetro.
porque están, acuérdate que para el Pacífico hay mucho más vertiente. Los ríos desembocan mucho más hacia el Pacífico y van entonces a descargar muchos contaminantes y todo eso afecta. Todo eso afecta. No sé si le aclaré la pregunta, jovencita. Bien, profesor, para terminar este conversatorio, bien, tenemos la última pregunta, que es la más importante, que sería ¿cómo proteger los arrecifes de coral? Fabuloso. Sin eso no nos podíamos ir. Yo le voy a dejar igual. Este conversatorio debió haber sido como para 5 años, ¿vieron? Para poder. Ok. Les voy a dar unas ideas y Dios quiera que hayan más de 10 personas escuchándonos. Sean nuestros, sean extranjeros los que nos estén escuchando. Disfrutemos lo que la naturaleza nos ha dado en nuestro país. A menos de 80 kilómetros de distancia estamos del Caribe. No me hablen de 2 océanos, porque el Caribe no es un océano, es un mar. No entiendo por qué dicen la costa atlántica, eso nunca me ha quedado claro. El Caribe nuestro, si usted quiere estar en el Caribe a las 8 de la mañana, usted va a estar en el Caribe a las 8 de la mañana. Pero usted quiere estar en el Océano Pacífico, en una playa, usted lo va a estar a la 1 de la tarde. Cuidado que antes, dependiendo del tiempo que me tardé en el Caribe. Entonces, ya estoy leyendo la pregunta, ahora te la aclaro, alguien que está escribiendo ahí. Ok. Entonces, en 80 kilómetros, que es 1 hora, 20 minutos, yendo suave, estoy en ambas costas, en ambos litorales. Entonces, disfrutemos lo que Panamá nos ha dado. 12 o las ideas que ustedes quieran para proteger. 1, prohibir el uso de plástico, ¿sí o no? Prohibir, rapidito. Y adoptar políticas para controlar los plásticos. Porque sabemos que eso nos está haciendo daño, pero los que tienen intereses no deponen los intereses, porque ese es uno de los mayores daños. Fíjense ahora con la pandemia, la cantidad de mascarillas que utilizamos, y eso que la mayoría de la gente estaba en casa. Pero ¿cómo llegaba tanta mascarilla al océano? Porque no sabíamos cómo vertir esa basura. Dice que quedaron, había mascarillas para que cada pez tuviese para la próxima pandemia. O sea que ahí había mascarillas, pero ok. Reducir o reciclar el plástico. Yo lucharía por ver de qué manera lo vamos eliminando y utilizar recipientes que sean retornables. Reducir el vertido de aguas cloacales sin tratamiento. Eso es un daño mortal. Las aguas servidas, si no hay una planta de tratamiento, hay que tener cuidado con las fábricas, porque eso está establecido por ley, pero no respetamos esa ley. Mejorar el financiamiento para prevenir el control de la contaminación marina. Y hay que tener cuidado, porque hay que capacitar eso que están haciendo ustedes en conjunto con el profesor y el licenciado. Eso es muy positivo, porque ustedes están haciendo un trabajo muy loable que permite educar a la población. Fortalecer la ley sobre residuos marinos, fortalecerla porque ella existe. Aplicar la política de prevención y control nacional. Establecer alianzas con los clubes cívicos, las juntas comunales, los gobiernos locales, llámese alcaldía, municipios, las escuelas, que nosotros haya un programa, y me agrada mucho lo que está haciendo Adopta. Y si quieren, me les uno, ¿cómo se llama? Ad honorem, a capacitar a docentes de los colegios públicos privados para que estos a su vez eduquen a sus niños, a los padres de familia, y hagamos de esto una armonía bien positiva para salvar o contribuir a salvar el planeta.
emitir menos gases de efecto invernadero. Para ello tenemos que quemar menos petróleo, para reducir el transporte público, el transporte colectivo y usar más transporte público, perdón. Dice esta niña, les hablaba de la jovencita Greta, ¿se acuerdan? Greta, la suiza, la niña que fue a la cumbre, a Madrid, una muchachita de 16, 18 años, se fue en un velero, no quiso utilizar el avión como una forma de protestar de la contaminación de los automóviles, pero ella decía que la mayor contaminación es el transporte terrestre, porque se quema mucho, hay mucha combustión de combustible fósil. Entonces hay que reducir eso, hay que utilizar más transporte público. Tomen como ejemplo Suiza, Suecia, Holanda, el sistema que ellos utilizan, inclusive las motocicletas. Un alto ejecutivo en esos países que les acabo de mencionar, ellos andan en el transporte público. Aquí en Panamá, ni quiera Dios que vean al rector en un transporte público o a un banquero en un transporte público. Eso sería el acabose. Bueno, yo pienso que es falta de cultura, porque los países culturizados, sí, cualquier ejecutivo, cualquiera persona anda en el transporte público, pero vayan a ver cómo está entonces su ambiente. Entonces hay que reducir las energías actuales por energías saludables, que sean energías saludables como el APA, la energía eólica, los paneles solares, reducir la combustión de los combustibles fósiles, arrojar menos basura que el ambiente puede retener, evitar los derrames de petróleo, ¿cierto? Si emitimos menos gases de efecto invernadero, va a haber menos retención de calor y se van a enfermar menos los corales. Entonces tenemos que optar por políticas ambientales. Estamos obligados todos, muchachos, a participar. Y última cosita, promover la educación ambiental a todos los niveles. Eso es el núcleo de todo. Eso es el núcleo. Si yo educo al niño, educarás al hombre, acuérdense de eso. Si esa niña decía que ella estaba muy molesta, Greta, la blanquita esta suiza que estaba allá en Madrid, que ella estaba muy brava con la gente vieja, con la gente mayor, así como yo, porque consideraba que nosotros no habíamos hecho el trabajo. Y ella invitaba a su generación a que fuera la generación del cambio. Entonces yo pienso que en este tema todos estamos obligados a cambiar. Muchas gracias. Y las preguntas que tengan, ustedes no tengan ningún tipo de temor. A ver. Bien, profe. Bueno, aquí tenemos unas preguntas aquí en el público. Dice aquí que ¿qué pasa en el Golfo de Chiriquí donde no ocurre el afloramiento? Dígale a ese niño que con mucho gusto le respondo a la persona. Okay. ¿Por qué hay afloramiento en el Golfo de Panamá? Porque no tenemos ningún relieve, no tenemos montañas que impidan que los vientos que soplan, escuche bien, en el verano, en la época seca nuestra, son los vientos alisios, que son los vientos que vienen de los polos hacia el Ecuador. Los contralisios son los que van del Ecuador hacia los polos. Ambos pegan en el Golfo de Panamá y en el Golfo de Chiriquí. Pero ¿por qué en el Golfo de Chiriquí no hay afloramiento? Precisamente porque Duquete, Cerro Punta, Volcán, hay una barrera que impide que esos vientos desplacen las aguas superficiales y emerjan aguas del fondo. Eso es lo que ocurre. Por eso usted ve ese cambio y está en el mismo país. Y alguien preguntaba algo escribiendo ahí sobre el blanqueamiento. Ok, excelente. Ojo, Roemif, excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, aquí está la pregunta que usted menciona el profesor. Dice, ¿se pueden recuperar arrecifes del coral, del blanqueamiento? ¿Cuándo pueden demorar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay unos estudios, aquí tengo el libro, hay unos estudios, aquí está, hay unos estudios aquí en este libro que está aquí, que se llama Ecología y Evolución de los Trópicos. Hay un artículo, cuando los muchachos dan ecología marina con nosotros, miramos eso. Ok, ¿qué ocurre? Los corales se blanquean, pero el doctor Guzmán y compañeros que me han antecedido a mí en el departamento han hecho estudios en áreas en el Caribe, a pesar de que los corales están, y en Coiba, en donde hay corales afectados. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdate que los corales viven a poca profundidad. Ellos no más de 50 metros, no más. ¿Por qué? Porque ellos tienen un alga que es los corales duros, porque hay corales blandos y corales duros. ¿Ok? Entonces los corales blandos son aermatípicos, ellos no forman arrecife, pero ellos viven en el arrecife. Y los corales hermatípicos son los corales duros, pétreos, escleractíneos, madrepóricos, que forman estructuras sólidas. Ellos que forman estructuras sólidas, como están a poca profundidad y los rayos de luz inciden con mucha fuerza, los va blanqueando. Entonces, ¿qué se hace allí? Si ustedes se meten a bucear o ven un video, van a ver que hay muchas esponjas. Las esponjas son como el sillón de su casa, que está tapizado. ¿Está viendo? Entonces, eso se va a tapizar. Entonces, si yo hago un proyecto de que tengan esponjas, vamos a ver cómo la esponja es como el protector para que el arrecife, porque tú no puedes poner una cubierta para que los rayos de luz no penetren al mar. Los rayos de luz tienen que incidir porque el océano necesita energía para que los organismos fotosintéticos, como las microalgas, puedan captar el CO2 y liberar oxígeno, que es el que respiramos. Entonces, lo que se hace es un experimento entre coral y esponja. O sea, que como que tapizamos el coral y eso le va a dar una cierta protección al coral. Y eso lo podemos estar viendo a partir de un año en adelante. Vamos viendo los resultados. Entonces, lo que hay que hacer aquí de cajón es evitar emitir gases a la atmósfera porque ya ese experimento es artificial, porque lo está inventando el hombre, buscándole una solución al arrecife. Entonces, para que todo fluya natural, lo que debemos es de evitar emitir gases a la atmósfera para que los ecosistemas trabajen de la manera más natural posible. ¿Ok? Excelente, excelente. Lastimosamente, wow, está tan interesante el tema que se nos ha ido el tiempo. Ya nos pasamos de la hora. Más de la hora, sí. Sí. Así que bueno, agradeciéndole al profesor y a las compañeras, unas últimas palabras, compañera, de despedida. No, que muchas gracias y de verdad que gracias al profesor por todos sus conocimientos y por transmitirlo a nosotros y a todas las personas que se han unido también. Excelente. Compañera. Sí, muchas gracias a todos los que se comunicaron, se conectaron, perdón. Es un tema muy interesante y yo creo que muchas de las personas vivimos día a día todo esto y tenemos conocimiento, estamos más cercanos a estos temas. Y bueno, espero que haya aclarado todas las dudas, que sea posible y que tengamos en cuenta lo que se habló para las visitas a las playas y ya tener un conocimiento sobre ello, ¿no? Entonces, Claro que sí. Da la impresión que vamos a tener que hacer una segunda parte porque quedaron muchas preguntas en el tintero. sí, exacto. Y bueno, también gracias a las personas que interactuaron. Muchas gracias y no, sería eso. Listo. Gracias, profesor. Gracias, compañeras. ¿Al profe quiere comentar algo? Una Adelante, cosita profe.
cosita microscópica. Mire, usted ve que cuando la gente, usted va a la playa y a veces usted ve que la gente baja con asadores a la playa. En Puerto Rico, Costa Rica, que está aquí a milímetros de nosotros, no podemos. Usted ve las Kawasaki's que andan en la playa, la motocicleta. Por Willy estas son. Los four wheel. La arena es un tipo de ambiente marino costero. Allá hay vida. Es como si alguien estuviera andando sobre nosotros. Entonces yo no puedo, porque allá hay biodiversidad. Pero usted ve que eso es natural. Es innatural para el que no tiene la Kawasaki, el four wheel. Y asar carne o asar lo que sea, tampoco, porque el calor, donde yo estoy parado ahí, allá hay biodiversidad. Ahí vamos a encontrar, anfípodos, isópodos, organismos, crustáceos que están ahí, microalgas que cuando la marea sube, la arena lo filtra y eso es alimento para los cangrejos. Entonces, la conducta nuestra, yo pienso que nosotros tenemos que hacer más de este tipo de actividades para educar a la población. Claro. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor. Le dejamos entonces hasta aquí. Gracias, compañeras. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en otra transmisión de este programa. Hasta pronto.